Y entonces, bueno, ese ha sido un poco el motivo, ha sido bastante frío. Me dice, bueno, pero tiene que ser la semana que viene, porque es que ya nos metemos en la Semana Santa, después la feria, y si no, lo vamos a dejar y no vamos a hacer. Y yo le pregunto al señor, ¿no, señor, qué hacemos? Y nada, aquí estamos, así que espero que vaya bien. Y en la charla le hemos querido llamar así, una vida con sentido, la vuelta al mundo siendo católico. ¿Por qué? Porque en el último año, gracias a Dios, he podido darle la vuelta al mundo. Y esa vuelta al mundo y esos viajes se pueden hacer de muchas maneras, pero gracias a Dios he tenido la suerte de que el centro de todos esos viajes ha sido el Señor. Y entonces creo que era algo bastante interesante porque sobre todo la gente de nuestra edad hoy en día viaja mucho, sale mucho, por lo menos en mi ambiente, habrá casos y casos, pero si uno compara lo que viaja la juventud de hoy en día con lo que viajaban, por ejemplo, nuestros padres o nuestros abuelos, hay una diferencia abismal y en esos viajes pues, uno puede perderse mucho o encontrarse. Entonces, ese ha sido un poco el porqué del nombre. Toda esta historia empieza a ponerse interesante, empieza cuando tenía 14 años. Bueno, vamos a remontar un poquito más atrás. Yo soy el mayor de 8 hermanos, nací en una familia cristiana, profundamente cristiana, concretamente dentro del camino neocatecumenal. Y ahí, desde pequeño, nuestros padres se han esforzado en transmitirnos la fe. Esa ha sido la máxima de ellos en todo momento. Aunque yo de pequeño le preguntaba a mi madre, porque siempre, todos los domingos íbamos a misa, siempre se rezaba en casa, nos enseñaron el Shema por la noche, los domingos nos reuníamos y rezábamos los laudes. O sea que realmente el pilar y el sostén de la familia siempre ha sido Dios. Antes mi padre no rezaba, y decía que eso de rezar era para mi madre y para los curas. Y mi madre sufría mucho, esto siempre lo cuenta ella, y sé que si estuviera aquí le daría gracia que lo contase. ¿Qué pasa? Que mi padre, cuando yo tenía 6 años y éramos 3 en casa, le diagnosticaron un cáncer, un linfoma no Hodgkin a puntito de leucemia. Y cuando tenía la boca llena de llagas, coge a mi madre y le dice, enséñame a rezar. Y ahí mi padre empezó a rezar. Yo en ese entonces era muy pequeño, pero sí que recuerdo que fue un tiempo muy duro. Y sé que cuando las cosas se ponen duras es cuando más hay que rezar. Luego, cuando se ponen las cosas bien, también hay que rezar y darle gracias a Dios porque no se puede acordar uno más que del jefe cuando está la cosa mal. Pero es verdad que hay algunos momentos en la vida en los que te llega el sufrimiento. Y entonces nada, marchamos a la misión y estuvimos en Japón unos cuantos meses. Mi madre iba embarazada de Ignacio, el pequeño, que ahora está enfermo, y hubo una serie de complicaciones y entonces tuvimos que volver a España. Estuvimos en Japón, la historia de Japón hay un montón, pero por ejemplo, os cuento una rápida, algo muy curioso, ¿qué es la misión? Porque esa es otra pregunta. La misión suena a veces y te piensas un poco que es como Indiana Jones, que se va allí y se va a luchar con... Pero nada más lejos de la realidad, la misión no es más y no es menos que ser un testimonio vivo y ser un ejemplo de Cristo, o permitir que Cristo... Porque yo había dejado una cosa que era así y había recibido una cosa que era así. Más luego de verdad el gesto del cariño y cómo lo habían preparado. Sí, de España se quiere las cosas muy. Pues sí, entonces esa en Japón fue mi primera experiencia, nuestra primera experiencia en misión. Y de verdad eso caló mucho y dejó una impronta. Luego allí en la misión hubieron muchísimas complicaciones. A nivel económico, a nivel de organización, hubo mucha prueba. Fue un tiempo muy difícil y también mi madre estaba embarazada y en ese tiempo también hubo complicaciones con el embarazo. Un tiempo de verdad, de mucha oración y también de sufrimiento. ¿Qué pasa? Que hay veces que en la vida el sufrimiento es tal que uno puede llegar a perder un poco el norte y quién es el que te guía y quién es el que te envía y quién es el que está contigo. Gracias a Dios en nuestro caso no fue así. Y entonces eso no nos hizo, esa prueba y esa dificultad no nos separó del Señor, no nos hizo apartar la mirada de Él, sino que de verdad fue un pegamento aún más serio. Ya regresamos a España y desde entonces, en el 2017, pues estamos todavía empezando a caminar, como bien dice. Luego mi hermano, desde que nació, tiene la enfermedad que tiene y está siendo un tiempo desde entonces bastante difícil. Pero la verdad es que Dios te da la gracia y te da la alegría para poder vivir esta prueba con Él y ser una familia de misión. ¿Dónde? ¿Dónde estás en misión? Pues ahora estamos en misión en Sevilla.
¿Y dónde? ¿En qué realidad concreta? Pues en la iglesia y donde Dios nos manda en cada momento. Por ejemplo, mi hermano ahora que está en Barcelona, pues él es el niño de la misión porque es que él se fue en la barriga de mi madre antes de haber nacido. Y ahora está en Barcelona y va el tío repartiendo detentes y repartiendo, además, sobre todo la sonrisa que tiene. Lo que no conozcáis de Ignacio es una sonrisa. Él tiene una enfermedad que es dolorosísima y le duele a reventar. Nunca, 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 nunca lo vas a ver quejarse. Y siempre tiene, o sea, que da igual lo que le pase, o sea, tiene una sonrisa y eso es lo primero que te choca, porque parece que hoy en día, sobre todo en las ciudades, se ha perdido un poco la sonrisa, que es lo primero y lo más humano que tenemos. La primera manera de comunicar. Bueno, pues mi hermano evangeliza y está en misión con su sonrisa. Y ahora están allí en Barcelona. Y entonces eso, con 14 años ya fue, por así decirlo, el hito que marca el caminar de después. Ganó la misión en Japón y ahí verdaderamente, o sea, ya la había experimentado antes en algunas circunstancias, pero es verdad que cuando te vas a otra punta del mundo, pues a veces necesitamos ver un poco para creer y tal. Y ahí de verdad pudimos ver la mano de Dios en la dificultad. Mi padre, antes de marchar a la misión, nos entrevista, porque nos envió el Papa Francisco y antes de marchar a la misión, la entrevistan en la televisión en Roma y él lo dice, que los pilares que te sostienen al final son la oración y al final la comunidad que tengas de referencia, que reza por ti y Dios ya, y entender que Dios te ha estado buscando para llamarte a ti por tu nombre y que ha muerto por ti. Entonces al final el cristianismo ya deja de ser o la fe deja de ser algo que te han contado tus padres si has tenido esa suerte, o algo que has visto en la iglesia o que en tu hermandad o donde sea, y pasa a ser una relación personal con el mismo Dios que te ha creado. Esto lo somos conscientes todos y es una realidad. Entonces, claro, si Dios te da la gracia de entender eso, pues luego tus relaciones con los demás se ordenan. Y especialmente es una suerte darse cuenta. Luego es verdad que también implica cierta renuncia, porque cuando uno es consciente de cuál es el camino, sabes que hay cosas que te apartan del camino. En todos los sentidos. Y cada uno sabe en su vida esas cosas cuáles son. También es un ejercicio de honestidad y de verdad con Dios y con uno mismo, el pedirle de verdad ser personas íntegras. Parece que hoy en día hay poco de eso en la sociedad, incluso en buenos ambientes. Uno dice, pero ¿por qué hago esta incoherencia? O sea, si yo digo que, bueno, está en nuestra naturaleza humana y lo importante es reconocer y reconocerse en ella y pedirle a Dios la gracia de verdad vivir en verdad y tratar de vivir en la presencia del Señor. Son palabras que hoy en día no están muy de moda, pero creo que son cosas que no pasan y que siempre van a ser así. Más que nada porque en un mundo en el que la gente no conoce de Dios y muy probablemente no le quiera que hablemos con los demás y directamente le hablen de Jesús o le hablen de Dios, el primer evangelio y el primer testimonio que van a tener es nuestra vida. En el caso, lo más sencillo, por ejemplo, sería una sonrisa. Y si uno lo piensa, dice, ¿cómo puedo ser bien? ¿Qué contento tal? Pero o sea, y humanamente estás pasando por una mierda, porque está tu hermano en el hospital. Ahora yo que tengo una familia a mi cargo, entre comillas, la lleva Dios. Tienes que levantar a las 7 de la mañana, tienes que llevar al niño al colegio, al cumpleaños, recoger la casa, limpiar, que todos coman, que todo esto, que se acuesten, que la niña se vista. O sea, son un montón de cosas que para el mundo es una carga. Y entre comillas es una mierda, porque al final es trabajo. Encima, llego a escuchar de gente que no son mis amigos, pero de gente cercana, te dice, pero si a mí eso no te toca. Dios mío, cuando alguien te dice, pero si a mí eso no te toca. La verdad me entra ganas de darle una torta. Y digo, ¿cómo que no te toca? Pues eso parece hoy en día que es una cosa que está muy... Yo, en casa es que cuando uno escucha eso ya no sabe lo que viene después. Cuando uno dice eso. No, es que no me toca. Dios mío. Cuando alguien dice... Cuando alguien dice eso no me toca, le voy a preguntar qué pasa, que le toca 2 semanas. Y entonces ya sabe que no lo dice así, porque... Esa otra. Una familia, que esto daría pie a otra charla, una familia tiene que comportarse como uno. Entonces ya no importa si has fregado tú o he fregado yo, sino que está fregando la familia. Y entonces no importa si lo llevo yo al médico o lo lleva mi hermano, porque lo lleva la familia. Y no importa si ha sido papá o ha sido mamá el que ha hecho esto, porque lo está haciendo la familia. Y lo que importa es que se haga. Que es un cambio de paradigma completamente al individualismo absurdo en el que vivimos hoy en día, en el que yo he fregado 4 platos
y él ha puesto la mesa, y ahora yo he hecho la cama, pero tú has llevado al niño no sé dónde. Y acabamos en unas disputas que son una cosa absurda, y acabamos dividiéndonos uno contra otro, cuando lo que debería ser, de verdad, estar contento, de nuevo, que, oye, que somos humanos, y al final, cuando estás tú fregando 2 semanas, pues acabas un poco cansado, con mi hermano Jesús que está ahí atrás, que desde hace 2 semanas está fregando por algo así parecido, no me toca. Pero que sí, tiene que ser así, de verdad, darnos cuenta del valor que tienen las cosas y de verdad poner el foco en lo importante, que es que de verdad es buscar la trascendencia en las cosas pequeñas y de verdad, con la ayuda de Dios, trascender, que es complicado y diría que sin Él es imposible. Y con esto vamos a llegar dentro de poco. Vamos a hablar primero. Bueno, no, vamos a adelantarnos. Quiero hablar de la oración. Son 5 puntos los que quería hablar. Hemos hablado un poco de cómo empieza esta vocación misionera en cada sitio concreto. Porque al final uno dice, no sé, yo de misión a no sé dónde. Pero realmente la misión no está en un sitio o en otro. Puede ser que en un momento, en mi opinión, puede ser que en un momento concreto Dios te lleve y te llame a servir y a hacer misión en África, concretamente en el Congo, como tengo unos amigos que se van ahora. Pero realmente el cristiano, la vida del cristiano es una misión. Porque en el momento en el que uno de verdad tiene a Jesús en el corazón, no te queda más remedio que compartirlo con los demás. Y en la medida en que uno comparte algo, dice que uno ha aprendido algo de verdad cuando es capaz de enseñárselo a otra persona. También se dice que de lo que abunda del corazón habla la boca. Pues en ese sentido, todos los cristianos están llamados a compartir la suerte tan grande que tenemos de habernos encontrado con el que de verdad le da sentido a nuestra vida y nos salva. Y que si Dios quiere algún día vamos a ir al cielo, no por nada, sino porque lo hemos encontrado con la fórmula de Coca-Cola. Entonces la misión es una cosa que te tiene que interpelar 100% a todos los cristianos, no solamente al que coge y se va al África, o al que se va a Japón, o al que se va al Líbano, como también muchos algunos. Y hablaba antes de que muchas personas no van a tener la suerte de que nadie les hable de Dios directamente, pero con nuestra vida podemos ser ese primer evangelio y ese primer testimonio que los demás vean. El mundo está perdido, la gente del mundo me refiero. Tratan de llenar y tratamos de llenar muchas veces nuestro corazón comprando cosas, con un coche nuevo, con una casa nueva, con un piso no sé qué, con un viaje a no sé dónde. Y en esa persecución que al final tiene el hombre, lo único que hace es quedarse más y más vacío. Cuando todas esas cosas que son buenas, porque tener una comodidad y disfrutar bien ordenado, es bueno. Pero ¿qué pasa? Que primero hay que acudir a esa fuente. Entonces, ¿a qué conclusión podríamos llegar? De verdad tenemos una responsabilidad como cristianos muy seria. Porque uno no puede ser cristiano solamente, y de nuevo no lo digo porque yo soy perfecto y soy el primero que la caga con esto, muchísimo. Pero sí que hay un momento en la vida de uno que uno tiene que decir, Señor, yo de verdad estoy siendo coherente. ¿Esto es para lo que tú me has creado? O sea, una pregunta que siempre creo que es bueno hacerse. Señor, hacer a Dios partícipe de las decisiones que tomamos en el día a día. En el Génesis habla, si no me equivoco, explica cómo al principio de los tiempos el Señor bajaba a la tierra, conversaba con el hombre y tenía un diálogo con él. ¿Cuántas veces en la semana tenemos nosotros un diálogo con el Señor? Un diálogo verdadero, ¿no? Porque es verdad que el Señor siempre está deseando que escuchar nuestras cosas, nuestro sufrimiento, la enfermedad de mi hermano, el trabajo de mi sobrino, lo que sea. Y eso está genial. Pero eso se supone, y desde el principio de los tiempos, que debe ser bidireccional. Hago silencio de verdad y le pido al Señor que me hable. ¿Qué me quiere decir con esto que me está pasando? Muchas veces, a veces que no queremos escuchar. Yo el primero, porque a veces cuando el Señor habla, pues también nosotros pues, decimos, no, tú me dices eso, pero yo no, o yo pienso tal. Y al final nos hacemos daño porque el que de verdad sabe qué es lo que nos conviene y cuándo nos conviene es Él. Entonces, de verdad, me gustaría también en este momento invitar a todos a hacer a Dios más partícipe, porque siempre es un poquito más, y Él está deseando tomar parte y tomar la rienda de nuestra vida.
Y eso al final tiene frutos. A veces no los vemos, pero tenemos una responsabilidad enorme porque Dios nos ha confiado el saber y en nuestra pequeñez y en nuestras limitaciones, el saber cuál es el camino que hay que seguir. Y como cristianos, nuestra misión, creo, que es compartir eso en la medida de nuestra limitación con los demás. Y para poder hacer eso sin volverte loco y sin parecer que tú eres el salvador del mundo, hay algo que es fundamental. Y habíamos comentado un poco antes, y es de verdad la importancia de la oración. Del momento en el que uno pone un pie en el suelo, de una manera o de otra, hay que agradecerle al Señor la oportunidad y el regalo que nos hace de darnos la vida ese nuevo día que empieza. ¿Por qué? Porque, y podéis hacer la prueba, si uno hace eso, en el momento en el que te levantas, empiezas el día ordenado y empiezas el día alineado con tu Creador. Porque esto no es una cosa que te cuenta un cura, no, es que es la verdad, es que Dios nos ha creado, a todos. Entonces, ¿qué menos que ponerte en comunicación y en sintonía con tu Creador? ¿Por qué? Porque si no, a que te viene el menudo. Te va a venir también estando en comunicación con Él, pero es diferente. Y si queréis podéis hacer la prueba. Luego, bueno, creo que todos los que están aquí tenemos la suerte de haber estado bautizados, haber hecho la comunión. Si hay alguien que no, pues se puede formar si le interesa. Que de verdad vivir los sacramentos, la confesión. Ahora que estamos en Cuaresma es un momento fantástico para confesarse. Es gracioso, tenía una profesora de filosofía que siempre le gustaba decir, ya falleció, una profesora magnífica, una persona erudita que le encanta leer, y siempre lo decía, no hay nada nuevo bajo el sol. Y en gran medida es verdad. De lo que pecamos y nuestros vicios y todas estas cosas son las mismas, las de nosotros, que hace 3.000 años o hace 4.000, y probablemente dentro de X tiempo. No sé cuánto durará, porque ahora con lo de la guerra acaba todo rápido. Pero igual que las cosas y los vicios son los mismos, el remedio también es el mismo. De estudiantes en Líbano, yo estaba haciendo una práctica en un despacho de abogado, no me gustó para nada, y volvía un día de la práctica por la mañana y tenía universidad por la tarde. Y vi este grupo de libaneses, estaba hablando con mi amigo, me senté con ellos, hablamos en francés y en inglés. Y no sé cómo quedó la cosa, que el caso es que me dijeron, oye, ha surgido una oportunidad en el Líbano para trabajar. El Líbano está en la frontera con Israel, sale muchas veces, creo que es el país que más sale en la Biblia. Y no sé cómo, el caso es que me fui para el Líbano. Yo estudié en la Universidad de Loyola, soy el único estudiante hasta ahora, y probablemente hasta dentro de muchísimo tiempo, que ha estado trabajando en el Líbano. Conseguirme allí, y eso me permitió conocer la Iglesia católica de rito maronita, porque la Iglesia católica tiene más de 10 ritos distintos. Nosotros somos parte del romano, pero la Iglesia a lo largo de la historia de los siglos acoge en su seno distintos ritos que, por así decirlo, son como iglesias dentro de la Iglesia con sus ciertas particularidades. Tienen una forma de celebrar la misa distinta, normalmente se hace en otro idioma y tienen cada una sus particularidades. Y así llegamos al último punto que me gustaría compartir con vosotros, que es de verdad la universalidad de la Iglesia. Entonces, bueno, estuve en el Líbano, y allí en el Líbano me pasó un poco de todo. Empezó la guerra del 2023, que fue la guerra de Palestina con Israel y todo el rollo, y empezaron a venir helicópteros por arriba todo el día. Y luego tanques en la calle y un montón de cosas. Mi amigo, su padre era general del ejército del Líbano, me dice, bueno, este no iba a misa, o sea, iba a misa, pero hace ya muchísimo tiempo. Y lo primero que le pregunto, digo, ¿dónde puedo ir a misa aquí? ¿Aquí? Ah, ¿tú vas a misa? Digo, sí. Y me dice, pues yo quiero ir contigo. Y no solo, entonces me recogió con su coche y ya me contó un poco de su padre. Yo no tenía ni idea de la historia de su padre. Contó un poco de su padre y tal, pasamos por otro barrio, y entonces en ese barrio, digo, ¿dónde vamos? Y dice, no, vamos a recoger todo mi grupo de amigos que van a venir todos a misa con nosotros. Y entonces, todo el tiempo que estuve allí, que no llevo un mes, porque empezó la guerra tal y se fue todo a pique, íbamos todo su grupo de amigos a misa, juntos. Llegaban sin reunirse para ir a misa, yo creo que desde que hicieron la comunión o la confirmación. Pero fue ocasión, simplemente por querer ir a misa, de que el Señor reúna a un montón de gente. Entonces, con esto, muchas veces parece
que nos da un poco de corte o de vergüenza el decir, oye, ¿para dónde vas? Pues no, voy que tengo que hacer una cosa, tengo que no. Dilo, porque la gente verdaderamente tiene esa sed de Dios. Y entonces, si no se sirve de ti para hacer estas cosas, pues es fantástico, la verdad. Y luego, bueno, pues empezamos la misa tal, y un día, ese vídeo era uno de los que me gustaría poner, otro día lo pongo. Bueno, empezó lo del tema de la guerra, está a 80 kilómetros de casa, todo el día helicópteros, tanques, metralla, 80 kilómetros, que menos de aquí a Huelva, una cosa así. Y impresionante. Se pierde todo el mundo del país. También cuando uno está en un territorio de guerra, eso es muy curioso porque allí están súper acostumbrados a que haya guerra. Para ellos eso es lo normal. Y entonces en la universidad, pues yo fui allí a trabajar, en la universidad nos decían, porque ya la gente de mi edad más o menos había vivido 3 guerras. Y entonces te dicen, mira, nosotros en la última guerra que hubo, ahí enfrente, literal, como está esa puerta, cayó un cohete. Dice, y nosotros cae el cohete y seguimos trabajando. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen su casa, tienen su familia, tienen sus raíces y de ahí no se van. Y es una cosa que ahora cuando empiezan aquí a ponerse las cosas feas, tú dices, tío, esto me huele a mí un poco y no, bueno. Pero al final me atrapó un poco la mentalidad de ahí y no te estaban pasando lo peor mis padres que estaban aquí que yo que estaba allí. Porque es verdad que hasta que no te pegan el tiro, no estás ahí, de verdad parece que no pasa nada. A mi madre le había matado un infarto. Ya bueno, fue bueno porque eso la curó un poco de espanto para otras situaciones que vendrían después. ¿Por qué estaba contando esto? La universalidad. La universalidad de la iglesia. Bueno, eso fue precioso. Me pude confesar y hablar. Allí en el Líbano se habla sobre todo francés y árabe, pero todo el mundo habla inglés. Tiene una formación espectacular. La pena del Líbano es que siempre que hay guerra, los que se tienen que ir son los cristianos. Viene de Siria ha venido mucha migración siria y cada vez les invaden más. Es cierto que no les dan los papeles, porque el Líbano como tal es un país que construyeron artificialmente los franceses para la población cristiana de esa región. Y entonces, gracias a Dios, tienen cierta protección ahí. Lo que pasa es que cada vez que hay guerra, los pobres cristianos son los que se van y los musulmanes son los que se están quedando en la tierra allí, que es un drama. Bueno, me ofrecieron la posibilidad de irme en barco, bueno, irme a la montaña si venía la guerra, tal que un día estábamos comiendo con los amigos y quitaron completamente la emisión de la tele, dieron mensajes de los terroristas y le digo a mi amigo, tío, ¿qué pasa? Dice, nada, que nos van a bombardear a todos. Así. Y nada, ese día ya compré el billete y me volví a España, gracias a Dios. No pasaba nada. El día antes había bombardeado el aeropuerto que estaba a media hora del que yo salí. Ha sido el vuelo que más me ha dado. Pero ya fue otra experiencia de conocer la realidad de la Iglesia Universal. Que la Iglesia es mucho más que lo que nosotros vivimos aquí en Sevilla. En Sevilla tenemos una riqueza que es impresionante. Pero la Iglesia es una cosa que es global. Y en cada sitio tiene su particularidad y su manera de ser Iglesia. Y poder conocer eso también permite valorar aún más la riqueza y lo bello que tenemos aquí en lo cercano. Y esto creo que es algo que también muchas veces en Sevilla especialmente nos falta, porque uno es, tú donde, no, yo soy de la Virgen de tal, o yo soy de la Virgen de cual, o yo soy del Cristo de tal, que está fantástico, y todos tenemos nuestra devoción a esa imagen y a esa hermandad. Pero yo también lo decía San Pablo, dice, yo no soy de Apolo ni de... No, soy de Cristo. Y entonces el poder ser consciente de eso y el transmitirlo a los demás es algo fundamental, porque si no muchas veces caemos en pelearnos, que eso al final, sobre todo en los pueblos pasa mucho, yo voy mucho por Cantillana, si no espero que no haya nadie de aquí, y ahí se pelean con algunas cosas, y a mí tengo amigos que son de la Asunción, amigos que son de la Pastora, no, pero tío, pero si es nuestra madre, que no. Sí, sí, de toda la vida. Y tú dices, algo más absurdo. Y entonces eso, de verdad, la importancia de reconocernos miembros de una iglesia y parte de verdad de esa iglesia. Y ahora lo último, he estado en Paraguay, he podido ir, bueno, fui por temas de trabajo, lo que pasa que por circunstancias de la vida, ya eso lo dejé un poco apartado, y yo tenía en el corazón el deseo de irme con los indígenas, al sitio más pobre y más remoto que había. ¿Por qué? Pues porque Paraguay tiene tierra de misión y la verdad me llamó la atención, se lo pedí al señor y le digo, bueno, jefe, yo le digo jefe siempre, que me gustaría ir al Chaco. El Chaco es, lo podría enseñar en el vídeo, pero para que os hagáis una idea, si habéis visto las películas del oeste,
cuando pasa la ruedita esa así, que solamente hay polvo y sale la rueda esa, bueno, pues eso es el Chaco. No hay luz, no hay agua, solamente hay polvo, hay indígenas y no hay ni carretera. Y salen ahí un poco con las plumas, algunos en cuero, o sea, como lo podéis imaginar, pues así. Y eso pedí al Señor y digo, Señor, porque me tenía que quedar 3 meses allí y esto fue el último mes, porque se lo pedí. Fui a misa, y me llama al día siguiente el sacerdote y me dice, oye, no sé por qué, pero ese día me levanté a las 6 de la mañana. Y me llama y me dice, te está esperando el obispo. ¿Sí? Pues voy a hablar con él. Nada, fui y me reuní con él. Él es el obispo del Vicariato Apostólico del Pilcomayo, una región remotísima. Conoce ahora al Papa León de su tiempo en Roma. Y me dice, oye, que me voy esta tarde al Chaco. El Chaco son, desde donde yo estaba, eran 14 horas en coche o 16 en autobús. Dice, pero no tengo que volver con el coche. Si quieres venir, te compras un billete de autobús y nos vemos a la 1 de la mañana allí, yo te recojo. Y digo, a la orden. Y ya está, me fui, compré el billete de autobús y me fui al Chaco. Y eso es impresionante, la verdad. ¿Por qué? Porque es lo opuesto a lo que vivimos aquí. De nuevo yo vuelvo a decir que en mi opinión es más sencillo hacer misión y ser cristiano en esos sitios que aquí. Porque lo difícil es, en medio de nuestra comodidad, de nuestra cercanía, de nuestra inmediatez, vivir una vida auténtica. Cuando tú no tienes que preocuparte ni de trabajo, ni de luz, ni de agua, ni de... reconectas verdaderamente con tu esencia y con el Creador. Y entonces nada, el Señor me regaló poder compartir con ellos allí en la misión un par de semanas. El obispo le vino súper bien porque allí el obispo tiene un territorio que podría, no te sé decir cuántos miles de kilómetros son. Y entonces no hay carreteras, no hay agua, no hay infraestructura y cada cosa que te pasa es una aventura. O sea, allí una botella de agua es impresionante, porque el único agua que tiene es cuando una vez al año llueve, tiene un sistema de aljibe súper rudimentario y la verdad que es impresionante porque al final, incluso en ese sitio tan alejado, las personas van, y algunos en guaraní, pero concretamente con lo que más estuvimos era el pueblo Nivaclé, y el obispo con el que yo iba, que era don Miguel Fitz, bueno, sigue estando allí, él está traduciendo la Biblia, al idioma de los indígenas. Él es el Papa Francisco, es uno de los últimos nombramientos del Papa, y lo instituyó para el diálogo con los indígenas. Y entonces es muy curioso porque al final están hablando en su idioma y a mí me ha pasado, porque me ha pasado en algunas circunstancias, no solamente ahí, sino en más países, por ejemplo está en Vietnam, que tiene una comunidad cristiana impresionante. En los territorios donde la iglesia estaba perseguida es cuando uno verdaderamente ve la belleza y la fortaleza de que de verdad no es una cosa de este mundo. A mí me ha pasado que la gente me habla en su idioma y yo me entero. No sé por qué, pero me ha pasado que he tenido conversaciones y no era yo el que estaba hablando. O sea, no podéis pensar que estoy mintiendo y que estoy loco, pero es que es la verdad y hay testigo de eso. Entonces, yo no he estudiado ni la clase en mi vida, pero me he enterado de lo que estaban hablando. Entonces no te sé decir muy bien cómo lo hacía, pero creo que era un poco... Sí, sí, lo has dicho, tú lo has dicho. Sí. Y luego, bueno, no sé qué más interesante. Si tenéis alguna pregunta o algo que os haya llamado la atención, yo estoy encantado de... Es un testimonio muy interesante que en verdad nos sorprende mucho, ¿verdad? Sobre todo hablar con esa convicción y bueno, que no es la hora que estás contando, que con 14 años ya tú eras muy consciente, ¿no? De que el Señor te estaba llamando para esta misión. Y en el título he puesto siendo laico, porque al final parece que esta responsabilidad de hablar de Dios y de todas estas cosas está reservada para los curas. Pero yo tengo un hermano que es seminarista y chapó, yo también he tenido mi propia lucha de pensar que solamente si me metía al seminario pues podía hablar de Dios a la gente o podía de verdad llevar una vida coherente. Pero los laicos tenemos una responsabilidad impresionante y fundamental en la iglesia y de verdad reconocernos todos, porque creo que aquí no hay nadie que esté consagrado, de verdad. Tú estás consagrado a la Virgen María, no, pero no consagrado. Que. San José, perdón. De verdad, los laicos tenemos una responsabilidad muy grande. El Papa Juan Pablo II lo hablaba, que en este milenio son los laicos los que tenemos que coger en muchas circunstancias las riendas y no esperar a que porque los sacerdotes no dan abasto. Entonces nosotros tenemos esa responsabilidad y sobre todo que te sientes bien porque dices, pues yo
también puedo colaborar y al final Dios a cada uno nos pide un poquito y con el poquito de todos los laicos se llega muy lejos. Nosotros aquí la verdad es que tenemos también un gran ejemplo de Manolo, que es el presidente que falleció, una persona laica que se sintió profundamente comprometida. Él también sintió esa llamada que tú sentiste con 14 años, él la sintió con 16 y con más o menos de esa edad, cuando fue a visitar a San Juan Pablo II y sintió cuando escuchó las palabras del Papa de que la muerte de ningún ser inocente podía estar legitimada y él sintió esa llamada y por eso creo Provida, fíjate, también, o sea que tú me estás hablando, o sea, una persona joven, pero esta casa Provida que hoy estamos aquí también nació y partió de una juventud también muy formada en valores y en principios, gracias también a la Iglesia. Y así, la verdad es que todas las personas que estamos aquí también somos personas, bueno, comprometidas también con, y eso yo también insisto mucho, ¿verdad? El compromiso que tenemos que asumir nosotros también en el tema de la defensa de la vida. O sea, con nuestro testimonio, con nuestro trabajo, pues ser conscientes de eso, de la responsabilidad que tenemos como laicos también. ¿Alguna pregunta que queramos hacerle? Aquí en Sevilla, ¿cómo te relacionas tú con los jóvenes? Bueno, yo tengo aquí mi grupo de amigos desde el colegio, sobre todo tengo mi grupo de amigos del cole, y en la universidad también, sí, mantengo un grupo de amigos. Anécdota de la universidad y del cole también hay a mansalva, porque es verdad que choca. Nosotros somos 8 y ya el mero hecho de estar, ya a la gente le choca. Pues no es como antes, y dice, siempre el comentario, bueno, unos comentarios un poco feos que te dice la gente de tus padres, tal, así. Pero luego, conforme va pasando el tiempo, es curioso porque esas mismas personas que de pequeño por lo menos se metían contigo, se reían, de verdad valoran y ven, suena un poco así arcaico, pero lo que es un clan, o sea, lo que es la figura de una tribu, como se diría en la Biblia. Y entonces eso que a priori el mundo lo rechaza, luego en muchas situaciones pues se quedan mirando y asombrados. No por nada, sino porque al final una familia es lo más grande que existe. Si el mismo Dios quiso bajar a la tierra en el seno de una familia. Y entonces con mis amigos, bueno, una anécdota así graciosa en la universidad, yo desde que tengo 14 años no me ha quedado más remedio que trabajar. ¿Por qué? Pues para poder ayudar en casa. Y creo que eso te espabila mucho y nacer en una familia grande en la que no te ponen todo por delante, ayuda. Y entonces, ¿qué pasa? Que salta uno. Estamos hablando, no sé por qué, en la universidad salió el tema de, justamente algo así, de la vida, hablaban algo de poder limitar, como cuántos hijos tendría la gente y tal. Y yo lo dije, dice, bueno, ¿cuántos tienen tantos matrimonios? Yo lo dije cuántos, en ese momento creo que éramos 7. Y salta uno y dice, ¡oh, vaya ruina! Y me levanto, y ni corto ni perezoso, le digo, será una ruina si todos los hijos son como tú. que tiene 23, 24 años, no ha trabajado en tu vida, no ha ayudado a tus padres nada, y lo único que hace es gastar y te metes en un ordenador y a ver qué compro, qué gasto y qué... La relación lo más normal del mundo. Simplemente tratar de vivir de manera auténtica, porque al final eso es lo que más le choca a la gente, porque es que es completamente revolucionario. El vivir una vida normal, hoy en día, normal en el sentido de un padre, una madre y la normalidad de tener las cosas ordenadas, es lo más revolucionario que hay hoy en día. Y entonces eso, esa normalidad, y bueno, la gente luego ya, todo el mundo está deseando de venir a casa, de compartir con nosotros. ¿Por qué? Porque la gente necesita eso. El hogar, esa familiaridad, esa cotidianidad, es algo que cada vez falta más. Y yo siempre he tenido un trauma de que soy un niño sin pueblo. Yo siempre he envidiado a mis amigos que tienen un pueblo. ¿Por qué? Porque en los pueblos se vive la vida de otra manera. Que es verdad que dicen que muchas veces los pueblos son unas cárceles en las que todo el mundo sabe todo hasta el último detalle. Pero viéndolo desde el sentido de esa familiaridad y esa cotidianidad, que todo el mundo sabe de quién eres hijo, de quién es tu familia, y de esa cercanía, de darse los buenos días, que muchas veces en las ciudades es que te montas en el autobús o en el metro de Sevilla, o si vas a Madrid o a una ciudad grande, y la gente son zombies, es que no se dan los buenos días, con normalidad. Y llegan a la casa, luego el perro no se puede hablar. Eso, que la gente ya no tiene niños, tiene perros. Ya. Es una sociedad muy diferente. Es muy
la familia y todo eso, pero oye, por ejemplo, el caso que me ha pasado a mí, yo llegaba a tener mi nieto a la guardería y entonces dice una madre, hoy es el día del padre, y dice, ay, me traen un trabajito para felicitar a los padres, y dice la señorita, no, es que no podemos hacer eso. No podemos hacer eso porque hoy en día en la sociedad no lo permitirá. No lo permite en el sentido de que hay niños que tienen dos madres, hay niños que tienen dos padres, hay niños que tienen una madre sola. Entonces es muy bonito lo que tú me estás contando, pero que la realidad es muy diferente. Hoy es el día del cónyuge A. Pero es la respuesta A de papá. Claro, el cónyuge A y el cónyuge B, porque cuando uno va a escribir a un niño en el registro civil, llama y padre y madre. Y el cónyuge A, cónyuge B. Parece que me comentó de que... Claro, pero es que realmente lo que ha comentado él, ¿no? Que el señor quiso tener una familia. Y un papá y un padre y una madre. ¿Y quién es la autoridad? ¿Quién debe ser? El padre. Y la madre, el corazón. El padre, la autoridad, San José. Y además que la Biblia se dice, ¿no? En Génesis que la hombre y mujer, no creo, que empezamos desde ahí. Exacto. Sí, pero a ver, yo de verdad yo quería transmitir un mensaje de esperanza, porque es verdad que ahora estamos pasando por esa prueba y por ese tiempo. Sí, pero también mucho movimiento para los jóvenes. Sí. No, pero en el sentido de que, o sea, dentro de lo que cabe, dentro de lo malo de la situación, lo bueno, entre comillas, es que estas personas que tienen esa tendencia y esa ideología y tal, no se reproducen tanto. Entonces, una cosa que tiene lo de ayudar. Por Eso Juan Pablo II, porque se creó Provida con la primera visita del Papa que hizo a España en el año 82, pues queremos relate la encíclica de Evangelium Vitae, que además está prologada por el arzobispo de Sevilla, y bueno, unos pines y un libro de muerte de un recién nacido. Muchísimas gracias. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres